Bueno, como ya les había compartido por ahí en el grupo, a los que estamos ahí en el grupo de pirometría y la promoción que subimos hace una semana, esta cápsula, la última de este año y en este mes, va a ser sobre el ataque químico. Como lo hemos estado viendo a lo largo de las otras cápsulas, pues hemos visto la preparación, hemos visto aplicaciones especiales, hemos visto casos de aplicación de metalografía en otro tipo de materiales que no son meramente metales. Entonces, pues ahora vamos a ver una parte crucial también para lo que es el análisis de materiales, que en este caso es el ataque químico. Como ya se los mencionaba, es el paso siguiente. Una vez que hacemos la preparación ya en la etapa de pulido, que es donde terminamos y que ya vimos todas las etapas en otras cápsulas anteriores, también es necesario haber logrado pues una superficie, ¿no? Un acabado que nos pueda permitir observar al microscopio lo que sea que nosotros estemos buscando. Y entonces con esto nos referimos a esta parte de tener una superficie pues un tanto, bueno, muy plana, una superficie especular, que quiere decir acabado espejo. Y esto nos va a ayudar a que la luz, cuando llegue directo de nuestro microscopio, tenga una buena reflexión y entonces nos genere una imagen que posteriormente va a ser el objeto de nuestro análisis en la microestructura. Cuando nosotros no logramos una superficie especular, una superficie plana, que tenemos ahí algunos surcos, que tenemos rayas todavía, que tenemos la pieza pues todavía no está lista, va a ser imposible que nosotros generemos una imagen limpia, una imagen nítida. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, también cuando las muestras están faceteadas o careadas, también como se les conoce, porque no están planas. Y también cuando tienen alguna especie de suciedad o que fueron expuestas o que fueron preparadas con materiales no adecuados, que son muy gruesos, que el tamaño a lo mejor de partícula del abrasivo de pulido es muy grueso y que todavía no tiene una superficie suave. Entonces vamos a ver ahí una serie de desenfoques, no vamos a poder tomar una foto buena y pues por ende no vamos a tener un análisis correcto o un análisis confiable. Entonces, como antecedente es que nuestra pieza debe estar completamente plana, debe estar lisa y debe ser una superficie especular. Y entonces, de la mano viene el ataque químico. ¿Por qué? Porque ya una vez que yo tenga esta superficie bien preparada, entonces voy a proceder a, ahora sí como las fotos, ¿no? Revelar todo lo que no se ve, todo lo que tenemos por ahí. Digamos que la muestra en sí es como un negativo que vamos a meter a un químico para revelar todo lo que nos tiene que enseñar ese material. Y entonces, precisamente, la cápsula de hoy es sobre el ataque químico, las diferentes técnicas que existen, algunas más usadas que otras, algunas otras que están por ahí, que podríamos usar en algún momento muy específico cuando alguna no nos funcione. Y entonces ahí vamos viendo toda la parte de toda la parte de cómo emplear una u otra, ¿sale? Entonces tenemos primero qué es el ataque químico, ¿no? Primero, ¿qué es? Porque luego dicen el ataque lo encontramos por ahí en mucha bibliografía. A lo mejor hay algunos aquí que no son metalúrgicos al 100% y que les tocó aprender en el camino y también es muy válido. Pero el ataque químico simple y sencillamente se va a definir como una corrosión controlada, un proceso de corrosión controlada. ¿Por qué? Porque pues sabemos que en el ambiente existe corrosión, existe este ataque a los materiales que se da de manera natural, pero en este caso nosotros lo vamos a provocar. Por eso es controlado, es con parámetros de tiempo, a veces con parámetros de temperatura, con parámetros de concentración en los reactivos o en los químicos que yo voy a usar para corroer este material. Y entonces es un proceso que da como resultado una reacción electrolítica entre las diferentes áreas de una muestra, que puede ser toda la superficie. Hay que entender también que todos los materiales, por más homogéneos que sean, va a haber puntos donde hay mayores zonas de energía y hay mayores zonas donde el ataque puede ser más rápido y en otros puede ser un poco más tardado. Pero entonces, después de este proceso, de estas reacciones, de todo este intercambio ahí de cosas que hay,
la microestructura se revela y entonces esto es por una disolución que hay en la superficie y que después va penetrando. Depende del tipo de ataque y de reactivo que yo esté usando, depende de lo que yo quiera revelar y de lo que yo voy a estudiar, va a ser qué tanta penetración va a tener este químico, ¿no? Hay químicos que sí, o tipos de ataque que dicen yo necesito comerme o que el químico se coma toda cierta parte del material y que solamente me queden ciertas zonas para poder hacer el análisis, y eso penetra muchísimo. Hay otros que solamente son un poco más superficial, la penetración es muy poquita, pero nos da la información que vamos a estar necesitando en el análisis posterior. Y como dato, siempre la fase más electropositiva es atacada, mientras que la más electronegativa no se aprecia cambio. Esto se da mucho, por ejemplo, en los ataques selectivos o en los ataques que a veces hacemos, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación de la cápsula, donde solamente queremos atacar cierta parte, es decir, yo nada más quiero ver esto. Necesito que me lo dé de una manera brillante o que solamente se marque el límite o etcétera, ¿no? Entonces, siempre en la parte del ataque, el material o la fase que tenga, que sea más electropositiva es la que se va a ver afectada. Esto de la mano con el químico o con el reactivo que vamos a estar usando en nuestro ataque. Y entonces tenemos, ya una vez habiendo definido que el ataque es un proceso de corrosión controlado, ¿cuáles son los componentes que yo voy a tener en mi reactivo, ¿no? Siempre lo usamos con algunos químicos, entonces tenemos que generalmente los químicos de ataque comprenden de 3 componentes. El agente corrosivo, el agente modificador, que es el que me va a ayudar por ahí a colorear o a delimitar o a resaltar la microestructura, y el agente oxidante. El agente corrosivo lo vamos a encontrar en forma como de ácido, puede ser un ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, entre otros tipos de ácidos por ahí comúnmente usados. El agente oxidante lo vamos a encontrar como, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, por ahí algunos componentes de fierro, por ejemplo, del fierro, que son ahí, hay algunos iones que vamos a tener. El agente oxidante, ahorita lo vamos a ver, a veces o 2 de estos se encuentran en un mismo componente, entonces lo omitimos y ya decimos, bueno, pues ya tengo completo todo el reactivo de ataque. Y por último, el agente modificador va a ser un alcohol, generalmente es alcohol, por ahí vemos que usamos mucho el etanol. En algunas ocasiones, por ejemplo, la norma nos marca que puede ser metanol, puede ser agua destilada, pero generalmente es el alcohol. Y como les comentaba, en algunos tipos de reactivos, uno de los 2 componentes cumple doble función. Por ejemplo, en el nital, el ácido nítrico cumple 2 funciones, como agente corrosivo y agente oxidante. ¿Y cuál va a ser mi modificador? Bueno, pues va a ser el alcohol, en el cual yo lo voy a estar diluyendo para poder hacer el ataque. Ya depende de la concentración que yo lo vaya a necesitar. Y otro punto es que, por ejemplo, en el ataque electrolítico, que ahorita lo vamos a ver en qué consiste, como su nombre ahí lo dice, electro, de electricidad. En este caso, la corriente es el que me va a hacer la función del agente oxidante, ¿no? Es el que me va a ayudar a hacer la oxidación del material en cuestión a atacar. Entonces, hay que recordarlo, son 3 componentes los que debe tener mi reactivo, y a veces uno de los componentes cumple doble función. Ok, entonces aquí tenemos una clasificación del tipo de ataque que nosotros podemos tener. En la parte del microataque, recordemos que también existe el macroataque, que ese tiene otras aplicaciones, lo vamos a ver después en otra cápsula, pero en este caso el microataque se puede dividir en 2 maneras. Cuando nosotros modificamos una superficie, es decir, que atacamos la pieza con algo que modificamos esa integridad del material, y la otra es cuando no lo hacemos, que no se podría llamar como un ataque porque realmente no estamos afectando nada, pero sí es una técnica que nos va a ayudar a ver cosas que no se ven a simple vista. Y ahorita lo vamos a ver como cada uno, ¿no? En la parte de que no modificamos la superficie, tenemos que son más técnicas de utilizar un equipo de microscopía
que nosotros podamos tener y que tenga a lo mejor algún tipo de luz polarizada, que tenga filtros, que tenga campo, bueno, campo claro, campo oscuro, y de eso ir jugando para poder observar en el microscopio diferentes cosas, a lo mejor sin necesidad de un ataque químico. Por otro lado, tenemos cuando la superficie se modifica, que es de lo que vamos a hablar un poquito más a fondo, que tenemos el microataque químico y el físico. Nos vamos a enfocar en esta ocasión en el químico nada más, que puede ser un ataque clásico, que solamente es reactivo, muestra y lo que vaya a ocupar de material de laboratorio, material de seguridad obviamente, y el ataque electrolítico, en el cual implica que yo deba de tener alguna fuente de voltaje que me proporcione una corriente eléctrica, ¿vale? Entonces, de inicio, con el tipo de ataque que no modifica la superficie, vamos a ver una serie de imágenes en las cuales se ven, por ejemplo, en esta que es una aleación de titanio. Estas imágenes son cortesía de Acacel, están en los briefs, ustedes los pueden encontrar en internet. Si algo tiene la aplicación similar a lo que ustedes trabajan y quieren más información, también nos la pueden pedir y nosotros se las facilitamos con muchísimo gusto. En este caso estamos viendo una aleación de titanio, primero en campo claro, que es esta, que es como la veríamos normalmente en el microscopio, pero cuando nosotros aplicamos la luz polarizada o tenemos alguna especie de filtro o podemos hacer ahí algunos movimientos con nuestro microscopio, podemos observar algo similar a esto. Si ustedes se fijan, se observa como una especie de relieve, la imagen es mucho más real, y entonces de aquí yo, obviamente la pieza está en condición de pulido, pero si hubiera ahí algo más que observar, que de hecho si se fijan muy bien, aquí sí se ven algunas delimitaciones de la microestructura, se ve algo diferente, esta pequeña grieta que tiene aquí se marca aún más, entonces son detalles que yo puedo ir captando y que me pueden servir a la larga en mi análisis, ¿no? Y por otro lado tenemos este hierro nodular, ferrítico-perlítico, que es mayormente ferrítico, lo podemos ver aquí. Este sí está atacado, pero si nosotros observamos cuando aplicamos la luz polarizada, también aquí, por ejemplo, en vez de hacer un ataque con color, o sea, decir, bueno, pues a lo mejor voy a usar 2 reactivos o 3 para poder colorear la microestructura, yo solamente uso un ataque sencillo, que puede ser conital, y después aplico luz polarizada y puedo ver ahí, por ejemplo, la perlita, que es la que veo que se colorea de una manera diferente o tiene un diferente contraste, y la otra fase ferrítica que por aquí se torna más oscura. Entonces, eso también me puede ayudar mucho en la cuestión de identificación de ciertas fases, de carburos, de inclusiones, de cualquier otra cosa que yo pueda tener ahí escondida, pero que lo puedo revelar con algún tipo de técnica microscópica. Entonces, es a grandes rasgos a lo que se refiere esta parte. Por otro lado, tenemos el ataque químico. Y hay diferentes técnicas, como ya lo veíamos en el diagramita que puede ser el ataque químico tradicional, el ataque por precipitación, que puede ser un coloreado o con color, y el ataque con calor, que también involucra un cambio de coloración en la microestructura. Entonces, el ataque químico tradicional, tenemos varias técnicas, que una de ellas y de las más usadas es la inmersión. Es decir, cuando yo sumerjo la pieza, pues boca abajo, la sumerjo en el reactivo donde yo voy a utilizar, la dejamos unos segundos, depende de lo que nos maneje la norma o si ya tienen ustedes un procedimiento estandarizado. Y entonces aquí, obviamente es muy importante tener todos los cuidados porque a fin de cuentas son químicos y son pues componentes que nos pueden hacer daño en la piel, al olerlos, etcétera. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado al manejarlos, al prepararlos, tener siempre las condiciones adecuadas, la ventilación correcta, si se requiere de una extracción, pues tener la campana, utilizarla, guantes, etcétera, ¿no? Entonces, el ataque químico por inmersión es uno de los más utilizados. Yo creo que es el que más nos vamos a encontrar por ahí en el laboratorio. Y que puede ser por inmersión o puede ser por goteo, es decir, en vez de sumergirla, yo solamente con una pipeta o un gotero le pongo el reactivo encima, espero a que haga su función, a que haga el ataque químico, cambie la coloración, obviamente, de la superficie, se tiende más opaca, en algunos casos se tiende a hacer como grisácea,
y entonces ya de ahí yo procedo a hacer un enjuague con agua, con alcohol, y observar el microscopio. Por eso es muy importante que la superficie esté completamente limpia, lisa, suave, porque si hay algo ahí que tenga residuos del pulido y tenga residuos del paño que utilicé porque estaba sucio, entonces cuando yo ponga el ataque, cuando yo ponga el químico, pues puede ser también un desastre, porque a lo mejor esa partícula que está ahí me va a generar muchísimo ruido, a lo mejor también se va a oxidar de una manera que no queremos, y vamos a tener que volver a pulir y hacer todo el procedimiento que ya sabemos. En algunos casos nos pide que agitemos la pieza, a lo mejor la misma norma, por ejemplo, nos va a decir o nos va a indicar si hay que hacer un poquito de agitación, si hay que dejarlo tanto tiempo, si hay que estar monitoreando ciertas cosas, o que hacerlo a un tiempo y luego revisar, y a otro tiempo y revisar, como prueba y error. Cada uno va encontrando su camino, ¿no? Pero dentro de esta técnica hay algo que nos hemos encontrado mucho, y que sí, aquí hay tratadores térmicos que creo que sí, ahorita los que vi que se conectaron, es la revelación del grano austenítico, porque es un tema que ha sido mucha controversia ahora que pues sabemos un poquito más del tema. El grano austenítico, ya que muchas, obviamente las propiedades, como lo hemos venido manejando, de los materiales están ligadas a la microestructura. En el caso, por ejemplo, de los aceros tratados térmicamente, sus propiedades, o mucho de la influencia de las propiedades que va a tener, pues están ligados al grano austenítico, ¿no? Al tamaño del grano, revelarlo, medirlo, etc. Entonces, automáticamente cuando nosotros escuchamos grano austenítico, nos viene a la mente esta palabra o esta frase, ácido pícrico. Este término que ha sido muy utilizado, que toda la bibliografía que puedan ustedes ver y encontrar, todo maneja ácido pícrico para este fin. Sin embargo, lo podemos encontrar en reactivos como el Vileya, que es el más tradicional, que es ácido pícrico con ácido clorhídrico. Lo podemos también utilizar saturado en solución, o el ácido pícrico en cualquiera de las otras dos presentaciones, pero con una adición de agentes humectantes o agentes que nos ayuden a acelerar la reacción todavía. Sin embargo, últimas noticias es que el ácido pícrico está siendo descontinuado por algún tema de regulación de protocolos nacionales. Entonces, pues ya no se está produciendo, o al menos ya no, ya su manejo es muchísimo más controlado. Entonces, sí se necesitan una serie de permisos, hay mucho show y mucha controversia en todo esto. Entonces, en alguna ocasión, yo creo que todos conocen al doctor Rafael Colás, le preguntamos doctor, pues el ácido pícrico se está descontinuando, ¿qué vamos a hacer? Dice, pues se nos acabó la metalografía porque no podemos hacer mucho sin ese componente. Sí es muy importante, pero también es bueno saber que existen otras opciones. En esta cápsula estamos viendo ahorita algunos estudios que hicieron algunas personas, en las cuales se hicieron diferentes ataques a 3 tipos de acero. Bueno, son 3 tipos de acero con contenidos de algún elemento en proporción diferente. En esta parte se ve muy tenue la parte del límite de grano, muy poquito que se marca. Y cada uno utilizó una receta diferente, pero siempre con el ácido pícrico presente. El primero, por ejemplo, Cohen, dice que utilizó ácido pícrico saturado, y él le añadió el cloruro de benzalconio, que es un agente que le ayudó a acelerar la reacción. Estos agentes humectantes, dice por ahí la bibliografía, que tienen un efecto para romper o disminuir un poquito la parte como de energía superficial que puede tener la muestra, y entonces como la rompe más fácil, acelera más la reacción, y entonces es un poco más rápido el ataque. Por otro lado, el otro autor, Rucker, que se llama, también utilizó ácido pícrico saturado, pero en este caso él utilizó nital después para hacer una especie de revelado más completo, tanto de fase como de límite de grano. Y por último tenemos ahí otros autores que se dedicaron a estudiar más o menos lo mismo, en la cual pues utilizaron igual el ácido pícrico saturado, pero aquí utilizaron como un agente para acelerar la reacción
el triacilsulfonato de sodio. Este último, por acá en el norte, ya lo utilizaron y tuvo su efecto, tuvo un efecto bueno, pero aún hay que hacer algunas prácticas, ¿no? Para ver bien proporciones, para ver bien tiempos. Y entonces vemos, en este caso, bueno, ellos todavía tenían ahí un poquito de ácido pícrico que les quedaba de su reserva, y lo utilizaron como para acelerar la reacción y delimitar un poco mejor. Si se fijan, de los tres, esta receta fue la que tuvo un poquito más, que se ve un poquito más marcado el límite de grano austenítico. Sin embargo, como les digo, esto es siempre teniendo como un denominador el ácido pícrico. Sin embargo, esta práctica, como ya les digo, se ha visto afectada por la descontinuación de este componente, que nos ha dado muchísimos buenos resultados. Hay otras maneras de realizar este tipo de ataques, como pueden ser, aquí vamos a ver 3 ejemplos diferentes, que son, el primero es con bisulfito de sodio al 25%, es un acero de mediano carbono, y entonces aquí podemos ver que si hay algo de delimitación. Obviamente esta imagen está un poquito menos de aumentos, entonces se logra ver un poquito, pero no mucho. Tiene por ahí a lo mejor algún otro tipo de, a lo mejor hace otro tipo de ataque también, que hace que el grano se pierda un poquito y que debamos de tener muchísima finura a la hora de hacer la medición. Por otro lado, tenemos el reactivo con cloruro férrico, ácido clorhídrico y etanol, y en este caso vemos que si hay un poco más de delimitación, sí se ve más marcado el límite, y que tenemos también muy buenos resultados. En este caso, por ejemplo, se trabajaron concentraciones desde el 1 hasta el 5%, perdón, del 1% de cloruro férrico y 5% de ácido clorhídrico. Entonces, esa es la proporción que más o menos les dio un mejor resultado que estamos viendo aquí en la imagen. Y el otro es con el reactivo de Marshall, que este reactivo lo pueden encontrar en la norma, en la E407 para ataque químico. Y en este caso vemos que también es un acero de mediano carbono, en el cual se ve muy bien delimitado. A mí me encantó esta micrografía. Se ve muy bien marcado. Está a 150X. Entonces vemos que sí hay muy buenos resultados con otro tipo de reactivos que tenemos por ahí y que podemos aprovechar y que podemos empezar a hacer este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte del grano austenítico, la mayor parte de estos ataques pueden variar en el tiempo también, porque pues depende de la composición de la aleación o la composición del acero que yo estoy trabajando. Y entonces, al inicio, cuando hay que introducir este tipo de procedimientos nuevos, sí hay que hacer una parte de como de investigación, de desarrollo, y después poder ya ponerlo en el proceso y en el procedimiento de preparación metalográfica que tengamos en el laboratorio. Otra técnica de ataque que tenemos es la técnica de perforación o del swabbing, que también se conoce así, y esta consiste en vez de yo poner la muestra, yo traigo el reactivo, humedezco un pedacito de algodón o una tonda de algodón y la froto sobre la superficie. Siempre hay que tener en cuenta, por ejemplo, que este tipo de ataques pues nos pueden traer un poquito de problemas porque pues a lo mejor en vez de, como la superficie ya está muy pulcra, podemos por ahí con el algodón o con lo que sea que vayamos a frotar. Se recomienda algodón porque es un material un poquito pues muy suave, muy noble y que no puede afectar tanto la superficie. Pero siempre y cuando el procedimiento me diga que lo puedo hacer, lo hago por recomendación. Entonces, ahorita como que la de batalla es la inmersión o el goteo, donde no toco la superficie para nada, solamente pongo reactivo, enjuago y me voy a ver el microscopio. En este caso, hay algunos reactivos y hay algunas tipos de aleaciones, por ejemplo, que sí requieren este ataque y que pues se da un poco, los resultados se dan un poco mejor cuando yo hago por ahí una frotación o pongo en contacto otra, por ejemplo, el algodón con la superficie, ¿no? Me puede ayudar un poco. Generalmente se utiliza con
no se utiliza, perdón, con materiales que sean muy, muy suaves, porque, como les decía, el tener ya otro factor ahí, que puede ser el algodón, me puede generar ahí un poquito de problemas, rayas, etcétera. Entonces, siempre hay que considerar que siempre que la norma, por ejemplo, si la norma me dice, lo puedes hacer por swabbing, o se hace este ataque con la técnica del swabbing, ok, perfecto, entonces le doy. Pero si no, mejor solamente como me dice el procedimiento. Por eso existen este tipo de métodos. La otra parte, ok, ya vimos ataque químico, que hay dos técnicas, que hay inmersión, que hay swabbing, y luego tenemos la parte del ataque por precipitación o el ataque con color, coloreado. En esta técnica los reactivos, aparte de que me van a ayudar a hacer un proceso de corrosión, me van a ayudar a colorear y a identificar mucho mejor cualquier fase que yo quisiera resaltar de una microestructura. Entonces, en este caso, los agentes se van a comportar tanto como corrosivos como hay algunos para colorear, ¿no? También se le llama ataque con color, y va a depender de ciertos factores el color que yo vaya a obtener. Generalmente, por ejemplo, en los handbook, sí me marca, o en la norma, sí nos marca que, bueno, vas a usar este reactivo, ok, este reactivo te va a ayudar a resaltar la microestructura A, te va a pintar de amarillo la fase B, y los carburos van a quedar solamente como alguna fase brillante, o blancos, o no se van a atacar, o etcétera, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho porque a la larga, ya si hay algo que yo no sabía que estaba ahí, pues lo voy a saber con este tipo de ataques. Entonces, en este caso, los reactivos se van a utilizar generalmente con agua o con alcohol, se van a mezclar y ya sea depende el reactivo, perdón, principal que yo voy a estar utilizando. Aquí en esta imagen de la diapositiva podemos ver que es este tipo de... En este ataque, por ejemplo, se coloreó solamente la fase delta o la fase ferrita delta, y luego tenemos, es un acero dúplex, hay que mencionarlo, es un acero dúplex. La austenita queda por ahí, la fase delta, y las fases secundarias que quedan como en parte brillante, blancas, que se ven muy, muy, muy marcadas. Entonces, en la misma norma nos marca que la fase que se va a colorear puede ser entre un café, o puede llegar hasta ser azul, como lo estamos viendo aquí, entre violeta o azul. Entonces lo estamos viendo muy, muy marcado. Y entonces este reactivo o esta parte del ataque, ¿cómo funciona? Primero, la coloración se va a dar por una interferencia o por una película que nosotros vamos a depositar. Es decir, yo tengo la muestra y cuando yo le pongo el reactivo, él va a formar una película que es como si yo le pusiera un filtro, como si yo le pusiera un papel celofán aquí, un filtro. Y entonces así ya voy a ver de manera diferente. Como cuando nos daban los lentes 3D en el cine, que tenía un lente de color rojo y un lente de color azul, que veías como que la realidad a otra, en ese momento se veía diferente. Y entonces es lo mismo aquí. Yo formo una película, ¿para qué? Es la que me va a ayudar a colorear las diferentes fases que yo voy a tener. Y entonces, además de la película que yo voy a generar aquí con el reactivo, ¿qué más me va a ayudar? Bueno, la orientación que tenga, la parte de la estructura cristalina que tenga cada fase, eso me va a ayudar un montón porque es la orientación que tienen los átomos y que tiene todo el material en sí, es diferente en la coloración. Creo que lo han visto en algunas partes donde, por ejemplo, se ven los granos de diferente color, que uno se ve rosa y uno se ve azul y uno se ve blanco y uno se ve gris y uno se ve verde. Es por la orientación que tienen los granos, la orientación cristalográfica. Y entonces, parte de los reactivos más comunes que nosotros podemos encontrar para los ataques con color puede ser el metabisulfito de sodio, el metabisulfito de potasio y el tiosulfato de sodio. Los primeros dos son los que una servidora ha tenido ahí la experiencia de usarlos, entonces ambos han sido muy, muy buenos reactivos. Y entonces, también, como lo vimos al inicio de la presentación, los constituyentes anódicos son los que van a tender a colorearse de diferentes tonalidades, y los catódicos son los que van a permanecer sin afectar
o van a permanecer de manera brillante, como lo veíamos en esta parte de la microestructura. Ahorita vamos a ver otros ejemplos también. Aquí están los ejemplos, ¿sí? Que es, este es un acero similar al que vimos ahorita, solamente que si se fijan cambia un poco la orientación, porque este es un laminado, este está laminado. Si se fijan, pues aquí hay colorcito, aquí no hay color, y aquí queda blanco, brillante. Sí, que son, esto nos va a ayudar a que, por ejemplo, en este caso te puede decir, ah, bueno, pues yo no sabía que tenían ahí unas fases secundarias, pues ¿qué está pasando? Vamos a ver en el proceso qué me está ocasionando, vamos a ver en la bibliografía qué ocasiona que aparezcan esas fases secundarias y en qué me van a ayudar o en qué me van a afectar. La otra microbiografía es un hierro nodular que está con tratamiento térmico de temple, y aquí, por ejemplo, vemos, también se utilizó el reactivo Veraja, pero este requirió un ataque previo de conital. Entonces, revelamos microestructura conital y posteriormente hacemos el coloreado. En este caso, el coloreado sí se tardó como algunos 10 minutos, creo, según recuerdo, unos 10 minutos, y la superficie se veía negra, era como un carbón, o sea, la superficie decía, está quemado, ya no sirve, pero no, así era. La norma específicamente nos decía que la superficie se iba a hacer oscura y que necesitaría una luz de muchísima intensidad, cuidando obviamente el equipo que vamos a usar, pero que sí necesitaba mucha intensidad de luz para poder ver la microestructura en este caso. Ok, luego tenemos el ataque con calor. Este es un procedimiento similar al coloreado, porque también vamos a lograr un cambio de coloración en las fases de la microestructura. Sin embargo, aquí influye la temperatura, es decir, al momento de yo poner el reactivo, voy a someter el material a una temperatura diferente a la ambiente. Y entonces aquí entra un pequeño dilema porque pues no todos los materiales los podemos exponer a unas temperaturas en las cuales ya no haya cambio microestructural, ¿no? Entonces aquí hay que cuidar muchísimo. Generalmente no se utiliza con materiales que tengan bajos puntos de fusión, pero se utiliza, por ejemplo, mucho con los cerámicos o los materiales compuestos que tienden a, principalmente los cerámicos, que tienden a trabajar en altas temperaturas y que podemos obtener de ellos algún otro tipo de estudio y que podemos utilizar esta técnica. Entonces, mucho depende, como en todos lados, que la composición que yo voy a tener en el material, la composición, no tanto la composición, sino el orden en el que yo vaya preparando los reactivos para ataque, también influye mucho. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos en el método, en el procedimiento, de qué te dice que pongas primero. Obviamente, la regla es de, pues no le pongas agua al ácido, ¿verdad? Esa sí la conocemos todos. Pero sí hay un procedimiento o una parte de serie de pasos, es decir, primero le pones y luego le agregas y luego le agregas y luego lo pones a calentar o lo dejas. Hay algunos reactivos, por ejemplo, que nos dicen, prepáralo y déjalo reposar todo un día o déjalo reposar toda la noche, o utilízalo al momento. No puede pasar, no sé, 36 horas para que lo vuelvas a utilizar porque pierde actividad. Entonces, todos esos tips, también vienen en la norma, los va a ayudar mucho. Pero en el caso del ataque con calor, era lo que les decía, que en este caso también el reactivo que yo ponga a la pieza me va a generar una película también, y con el calor yo voy a hacer que se genere este cambio de coloración. En este caso, la película que se va a generar debe ser al menos de 30 nanómetros aproximadamente, para que pueda ser funcional el análisis o verlo yo en el microscopio y que se vea ese cambio de tonalidad. Si no llega a ser de este espesor la capa, entonces puedo utilizar microscopios con algún tipo de luz polarizada o con algún tipo de condensador para ver un poquito más sin tener que volver a atacar y volver a hacer todo el procedimiento. Pero siempre se recomienda que se llegue a ese espesor. Obviamente es aproximado, no vamos a estar ahí midiendo el espesor de la capa. Y esto también se ve afectado la coloración, la tonalidad, dónde se va a atacar y qué es lo que se va a delimitar más y que va a quedar sin ataque. Se va a regir también por la orientación cristalográfica que tenga el material,
que tenga las fases que tenemos en el material. Y entonces, algunos puntos del ataque con calor, es que pues no se recomienda, por ejemplo, en aceros al carbón o de baja aleación, por lo que ya vimos, y que también aparte no le va a ayudar mucho, o sea, no nos va a hacer gran ciencia. La parte de la perlita y de la perlita se me van a tornar de una tonalidad oscura. Entonces, sabemos que la perlita se ve siempre cuando atacamos un acero. Ahorita lo vamos a ver más adelante para los que estén ahí un poquito como que de qué está hablando esta señorita. Cuando atacamos un acero y vemos la microestructura que es ferrítico y ferrita y perlita, pues sabemos que una es más clara y la otra es más oscura. En el caso del ataque con calor, las dos me las va a tornar de una coloración, de una tonalidad oscura, gris oscuro o casi negro, y pues no voy a ver ahí ninguna diferencia, no voy a ver nada especial. Y entonces, aparte de eso, pues la capa que se produce no es tan gruesa, no llega al espesor, entonces voy a tener que usar más cosas, y al último, pues no voy a ver nada extraordinario. Entonces, ahí no se recomienda. Pero sí se puede usar, por ejemplo, en aceros inoxidables, en aceros de alta lesión, dependiendo también las temperaturas a las que vaya a ser expuesto. Esto va mucho con el procedimiento que yo voy a estar siguiendo, ver las especificaciones. Y por ejemplo, aquí en la parte de la bibliografía nos dice que depende también mucho del contenido de cromo que tenga por ahí, pueden ser expuestos en estas temperaturas. Sin embargo, hay que estructurar bien eso, porque es lo que les digo, a fin de cuentas es un cambio de temperatura, involucra por ahí cambios involucra a veces difusión, involucra por ahí cambios microestructurales que no estamos seguros de que vayan a ser buenos para el análisis, y entonces ahí pues estamos alterando el material. Y entonces también tenemos que pueden aplicarse a otro tipo de materiales, como pueden ser los aceros grado herramienta, que por ejemplo ahí nos pueden ayudar, como les decía, a delimitar ciertas cosas. Ahí nos dice, bueno, pues la fase de la matriz sí nos va a ayudar a que quede en una tonalidad, pero las fases de los carburos o las partículas las partículas de segunda fase que yo tenga ahí, pues van a quedar sin atacar. Entonces va a ser más fácil para mí decir, bueno, esta pieza a lo mejor en una cuantificación, cuando ya lo pase a un analizador de imágenes, me va a ayudar a cuantificar y a saber qué tanto porcentaje tengo yo de ese tipo de fases secundarias. Y entonces, como les decía, otro tipo de aplicaciones pueden ser en aleaciones base cobalto, en aleaciones de, donde, por ejemplo, también tenga titanio, algunas otras de carburos, por ejemplo, en base cobalto, pero que haya carburos de tungsteno, o también en base cobalto, pero que haya carburos de titanio, carburos de tungsteno, y estas otras fases que me van a ayudar estas otras fases en las que este tipo de ataque me va a ayudar a delimitarlas, a tener colores por ahí característicos, muy ligeros, pero que como me va a oscurecer la mayor parte de la matriz, entonces esos van a salir a relucir muchísimo, ¿no? Como arbolito de Navidad, ¿qué les puedo decir? Ok, hasta aquí llevamos el ataque químico, donde solamente necesitamos reactivos. A lo mejor aquí en el calor necesitaríamos una fuente externa que puede ser, en alguna parte práctica nosotros lo hicimos con una pistola de calor, pero de estas así como súper potentes, que sí disparan un buen de temperatura. La otra es meterlo a una especie de mufla, donde pueda alcanzar la temperatura, donde es una temperatura controlada. Y esto también va de la mano a que si yo tengo el tiempo de hacerlo en mi laboratorio y los parámetros bien controladitos, entonces lo puedo llevar a cabo. Si por ahí tengo esa fluctuación o de que, ¿sabes qué? Pues tengo que conseguir la mufla, tengo que conseguir el horno y tengo que ver aquí, mejor buscamos otra opción, un poco más sencilla. Y entonces pasamos al otro tipo de ataque que en este caso involucra la corriente eléctrica. Ya lo vieron por aquí en esta parte de este esquema, que es el ataque electrolítico. En este caso, el ataque electrolítico consta de una fuente de poder, que es lo que mencionamos, que va a ser mi agente oxidante. Y entonces va a formar una especie de circuito en la cual yo tengo el vasito
El vasito este generalmente es de acero inoxidable. Entonces tengo mi vasito. El electrolito, que es el químico que voy a utilizar, el reactivo. La muestra, que es la que me va a ayudar a cerrar el circuito, ¿sí? Entonces tengo aquí uno conectado al vaso y otro conectado a la pieza. Y en este caso, como les decía, la corriente eléctrica funge como el agente oxidante y la mayoría de los reactivos utilizados en este caso son ácidos o soluciones salinas. Depende del tipo de material, igual la norma nos maneja diferentes tipos de reactivos para el mismo material, que tengas más de una opción, y pues obviamente va variando también la concentración. Esta técnica se utiliza como, puede ser también como un ataque selectivo para ciertas fases o para revelar en general la microestructura. Este tipo de ataques, por ejemplo, se ve mucho en los aceros inoxidables, que pues son un poquito más difíciles de corroer, obviamente por la naturaleza de ser inoxidables, y esto con la parte de la fuente o con la corriente nos ayuda a acelerar un poco más el proceso de ataque. Pero se puede utilizar en otro tipo también de materiales. Entonces, por ejemplo, en los aceros de, no sé, 316, que se revela por ahí la parte del límite de grano, pero también puedo utilizar, depende del tipo de ataque o del tipo de fases que yo quiera revelar, va a ser también el reactivo que puedo utilizar por ahí. En este caso siempre es importante tener en cuenta el voltaje, el tiempo, y eso va de acuerdo mucho a la concentración y al tipo de material, la composición que yo voy a tener en el material de estudio, para yo poder llevar a cabo un ataque satisfactorio. Por otro lado, tenemos un ataque que se llama anodizado. Es muy similar al ataque electrolítico que vimos inicialmente. También involucra corriente, pero en este caso se utiliza un ánodo con el cual nosotros, al depositarle una serie de átomos, se va a formar una película, como en la parte del ataque con color. Se genera una película y a partir de esa película yo voy a poder analizar y voy a poder ver que hay diferentes tonalidades y que hay diferentes, por ahí, tipos de fases, o diferentes fases o diferentes constituyentes de la microestructura. En este caso, es lo que les decía, se hace una película en la superficie y a través de esta, pues yo voy a poder utilizar luz polarizada para que me haga un contraste todavía mejor. Y entonces yo puedo analizar de manera correcta el material y puedo ver si tengo o no tengo lo que estoy buscando, o que tengo ahí que a lo mejor no sabía que estaba y que puedo analizar más adelante. Y esta técnica, por ejemplo, se utiliza mucho en las aleaciones o en los materiales que son base aluminio, base cobre, materiales como el circonio, como el titanio también. Y que podemos, por ejemplo, si ustedes buscan, por ejemplo, la parte del anodizado, es un proceso que también se hace en la industria como parte de un recubrimiento, y lo vamos a ver mucho en la parte de cobre, en la parte de titanio, en la parte de aluminio, que hay muchos procesos de anodizado para proteger ese tipo de aleaciones. En este caso lo vamos a utilizar como una técnica de ataque, en conjunto con la luz polarizada, y me va a dar de resultado, pues ahí ver qué constituyentes puede tener la muestra. Y por último tenemos el ataque, con potenciostato. En este caso es un poquito más, pues no difícil, pero sí involucra muchísimos factores. Por ahí hay algunas pruebas que se llaman, las pruebas de corrosión, en las cuales se generan unas curvas de polarización. Entonces aquí hay que meterse mucho a la parte de la curva de polarización del material que tenemos, aquí, como bien, así tal cual se lleva, esta imagen es característica de una prueba para lo que es las curvas de polarización, generarlas. Este es el potenciostato, es esta cajita blanco con azul que se ve acá. Esta es la celda en la cual se pone un electrodo externo también. Se conectan los cablecitos para que empiece a generar la corriente, y por medio del electrolito se va a hacer lo que es la corrosión del material. Involucra igual electricidad,
Pero aquí, como les decía, sí hay que poder ahí tener acceso a muchísima más información de curvas de polarización, de tener bien presente el potencial de cada uno de los componentes, tanto del material como del electrolito, y pues eso involucra un poco más de tiempo, más de recursos. Si lo tengo y lo puedo hacer y requiero este tipo de ataque, bueno, pues entonces me puedo meter un poco más, pero aquí hay que cuidar parámetros, muchísimos más parámetros que en los otros tipos de ataque, y que a fin de cuentas pues no me va a dar nada diferente a lo que yo pudiera obtener con los otros tipos de ataque. Una parte, por ejemplo, de este ataque es que sí puede ser como un ataque selectivo también, puede ser un método muy selectivo para posteriormente hacer una cuantificación de fases más preciso, pero a fin de cuentas yo creo que también con un ataque con color lo podemos obtener, e ir haciendo ahí varios tipos de movimientos antes de meternos tanto a esto, les digo, porque involucra muchísimo más tener en cuenta muchos puntos de cada componente, tanto del electrolito como de las fases. Y entonces difícilmente cuando uno obtiene las curvas de polarización, puedes obtenerla por fase o por el material que estás ensayando, no tanto por el componente. Entonces sí se dificulta un poquito. Sí hay procedimientos en la bibliografía, nos maneja la manera de cómo obtenerlas, de cómo realizarlas, pero pues es un poco más de investigación. Entonces, igual si les interesa, pues también podemos ahí darles la información que nosotros tenemos para que, si en algún momento quieren llevarlo a cabo en su laboratorio, podamos apoyarlos por ahí un poquito. Ok, entonces hasta aquí vimos todos los temas, la parte teórica, vamos a llamarlo así, la parte de los tipos de ataques. Rápidamente vamos a ver un poquito de ejemplos de ataque químico que podemos observar con diferentes tipos de reactivos. En el primero, estamos viendo un acero, en el cual solamente es totalmente ferrítico, y se delimita, se ataca, solamente se ve el límite de grano, puesto que es ferrita, con el reactivo de Marshall, que si recuerdan también fue el que usaron en el de grano austenítico, que por ahí está en la norma, y pues nos ayuda precisamente a eso, específicamente a delinear los límites de grano. Después tenemos un ataque con nital al 2%, en el cual podemos ver que es una microestructura ferrítico-perlítico, de un acero también. En este caso nos dice la especificación que es un ASTM A36, y pues aquí también se ve muy bien delimitado lo que les decía ahorita. La parte clara es la ferrita y entonces la parte oscura yo la voy a interpretar como la perlita. Si yo hiciera un ataque con calor, estas dos se verían de una tonalidad muy similar, entonces ahí pues no tendría mucho que analizar. Posteriormente tengo también un acero que está tratado térmicamente. En hay por ahí martensita, está atacado con picral al 4%, pero pues acuérdense que ya el picral ahorita va a pasar a la historia. Y por último tenemos otro acero de bajo carbono, en este caso también igual con el reactivo de Marshall, que vemos que sí trabaja bastante bien. Yo creo que pronto les vamos a hacer a lo mejor ahí alguna práctica, algo un poco más visual para ver los resultados de este tipo de reactivos. Más documentado por nosotros, dado que pues obviamente quienes lo han intentado han sido clientes nuestros, que no podemos revelar información, pero ya más documentado por nosotros en nuestro laboratorio. Vamos a hacer algo similar para que ustedes también puedan ver un poquito más de los resultados. Otro tipo de ataque químico, por ejemplo, en ya estamos viendo acero inoxidable, que en este caso fue un ataque electrolítico. ¿Cómo me doy cuenta que es un ataque electrolítico? Pues porque aquí me dice que fueron 15 volts, por ejemplo. Me da que fue con ácido oxálico al 10% y se utilizó un voltaje de 15 volts para revelar. Aquí vemos que hay límite de grano, aquí vemos que hay, a lo mejor puede ser fase ferrita, delta, si no me equivoco, o puede ser alguna otra fase ahí que está muy orientada, se ve muy orientada. Y acá tenemos un acero endurecido superficialmente, perdón. Vemos que hay martensita y fue atacado con nital al 3%. En este caso está bajo una luz de campo claro, que es la más usada en el microscopio.
está a altos aumentos, por eso se logra ver un poquito más definido. No se ve así tan oscuro como se pudiera ver a 100x. Y bueno, hasta aquí tenemos toda la parte del ataque químico. Espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias. La verdad es que hoy estábamos muy contentos porque es la última cápsula del año. Despedimos el año muy bien. Hemos andado en todos lados. Les agradecemos mucho a todos los que están aquí, los que se han logrado conectar. Y como parte de la, pues de estas fiestas, de estas fechas, vamos a hacer por ahí en LinkedIn, más tarde voy a subir un video, les voy a pasar la publicación, los que están en el grupo se los voy a pasar por el grupo, pero vamos a subir a LinkedIn una dinámica vamos a arribar un termito de Eutecto, miren, aquí está, un termito, trae ahí está nuevo, trae su popote, para que en estas fechas no les dé frío, traigan su cafecito, su ponche, lo que sea que tomen, y vamos a rifar este termo. Entonces, como parte de nuestro agradecimiento, parte de que formen parte de esta comunidad de las cápsulas, y se vienen cosas muy padres para el próximo año, por favor no nos pierdan la pista, porque vamos a estar celebrando ya 9 años de ser Eutectoid, y vamos a estar por ahí rumbo al 10º aniversario, entonces va a haber muchas cosas interesantes en la parte técnica, en la parte de formación, vamos a tener ahí cosas interesantes. Entonces, en LinkedIn les voy a subir la dinámica de cómo vamos a rifar el termo, de quién va a ser el que se lo va a llevar. Entonces, muchísimas gracias. Felices fiestas, feliz año nuevo. Si les es posible, quisiera tomar una foto, pero no sé si todos estemos ahí. Déjenme pauso la grabación. Y si podemos abrir nuestra cámara para tomarnos una foto de felices fiestas, y al ratito ahí se las comparto en el grupo. Espero que todos podamos, chicos. Siempre los agarro desprevenidos, ¿eh? Ok, vamos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se va a animar? ¿Nadie más? Ok, ahí está Mayra. Ok, muy bien. Bueno, vamos, nosotros 3 y ya los demás ahí les ponemos en Paint una carita. Bueno, aquí ya Armando también se animó. Ok, muy bien, vamos. 1, 2, 3. Listo. Bueno, otra porque Marcos ya se animó. Ahí disculpen. Ahí va. 1, 2, 3. Creo que ahí quedó. Déjenme. Ay, espérenme. No quedó, chicos. Va. 1, 2, 3. Creo que ahí ya. Sí, ya quedó. Ahí está. Muchísimas gracias, que tengan felices fiestas, que se la pasen muy bien y nos vemos el próximo año. Gracias, felices fiestas. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, Sara. Felices fiestas a todos. Hasta luego. Hasta luego, que la pasen bien en estas fiestas. Gracias, hasta luego.